Hola, buen día. Soy Adriano Santarello de la Cátedra de Introducción al Derecho Penal y hoy vengo a hablar sobre el trabajo práctico 1, segunda parte, en donde teníamos que explicar 3 fallos. Bueno, en primer lugar voy a hablar del fallo Raúl Mouviel y otros de fecha 17 de junio de 1957, en donde nos dice que Raúl Mouviel y otros fueron condenados con arresto por 30 días al haber infringido los edictos policiales sobre desorden y escándalo. Esta condena le fue impuesta por el jefe de la policía de la capital federal, el cual se basó en el artículo 7, inciso A del Estatuto de la Policía Federal, en donde autoriza al jefe de la policía a emitir edictos para reprimir situaciones que no estén reglamentadas por la ley en los casos de seguridad policial. Esta medida fue apelada ante el juez por los imputados, los cuales pidieron recurso extraordinario alegando que el régimen que se encontraba vigente en ese momento y fue aplicado por el policía de la capital federal en realidad le otorgaba facultades de carácter ejecutivo, legislativo y judicial, y esto es violatorio del principio constitucional de división de poderes. A continuación, los jueces de la Corte Suprema hicieron lugar a este recurso extraordinario y revocaron esta sentencia condenatoria, basándose en lo que establece en el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, en donde solo nos dice que el poder legislativo es aquel que puede crear leyes determinando los presupuestos que esta misma puede tener para que se configure una falta y las sanciones correspondientes a la misma. A continuación podemos hablar de que el artículo 86, inciso 2 de la Constitución Nacional nos habla de que el Poder Ejecutivo puede dictar instrucciones y reglamentos siempre y cuando respete el espíritu, con algunas excepciones reglamentarias, lo que nos quiere decir de que no tenemos que dejar de lado de que reglamentar una norma es volverla explícita, ya que ha sido dictada anteriormente por el Poder Legislativo. A continuación nos habla del artículo 7, inciso A, que es el artículo en el que el jefe de la policía de la capital se basó al dictarle esta condena a los imputados, en donde le atribuye caracteres ejecutivo, legislativo y judiciales a esta autoridad, denotando que esto mismo es violatorio del principio constitucional de división de poderes. Entonces quedó establecido en el fallo del Poder Ejecutivo para reglamentar los pormenores de acciones reprimidas, pero siempre basándose en lo que antes aplique la ley anterior que ha sido dictada por el Poder Legislativo. Entonces, en este caso, podemos decir que sí se estaría respetando el principio de división de poderes basándose en lo que dice el artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, y de esta manera no se estaría violando ningún principio constitucional. A continuación voy a hablar sobre el segundo fallo, donde nos habla de Elena Morcillo de Hermelo contra la Administración Nacional de Aduanas con fecha 12 de febrero de 1987. Bueno, aquí la sala número 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó el fallo de la instancia anterior, en donde rechazaba la demanda planteada contra la Administración Nacional de Aduanas y ratificó la multa sobre la parte actora. Ante este pronunciamiento, lo que hizo la parte actora fue interponer recurso extraordinario contra la sentencia que interpretaba que el régimen más benigno en este caso era el del artículo 150, inciso B de la Ley de Aduanas, que basándose en dos de sus leyes preveían el reajuste monetario
aplicado a una multa en base a ilícitos aduaneros. A continuación, hablaré de la regla impuesta por el artículo 900 del Código Aduanero, en donde nos dice que es aplicada en el caso en el que la ley penal sancionada después del hecho es más favorable para el imputado en este caso. Pero todo esto se basa del principio que corresponde exclusivamente al Poder Legislativo, dado que por medio del artículo 926 del Código Aduanero se impone la actualización de los valores en base a la intensidad del castigo ya previsto en sus normas. Aquí se trata de aplicar en este caso, para contrarrestar esto, el artículo 899, que pretende reducir esta importancia punitiva de la pena, y lo que quiere lograr es, en consecuencia, terminar con este carácter represivo que le da el legislador. Luego, para terminar este caso, podemos decir que se confirma la sentencia apelada y se le da paso a este recurso extraordinario y se termina por desestimar la queja. Y para finalizar voy a pasar a explicar el último fallo. Este fallo es sobre Musotto Huesca, sobre el artículo 128 del Código Penal, con fecha 29 de septiembre de 1987, en donde la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el pedido de inconstitucionalidad del artículo 128 del Código Penal y condenó a 6 meses de prisión condicional a Musotto y a Huesca. Al primero por el delito de publicación de contenido obsceno y al segundo por ser partícipe necesario, ya que publicaron en el artículo número 18 de la revista Shock una carta y una fotografía que contenía estas características. Contra dicho pronunciamiento, su defensa interpuso recurso extraordinario, el cual le fue concedido. En cuanto al caso, no se le hizo lugar a la tacha de inconstitucionalidad, teniendo como punto de partida de que el artículo 128 del Código Penal regula la conducta ilícita y la pena que tendrá. Luego continúa diciendo que la ley aplicable advierte y garantiza que solo en este caso se perseguirá penalmente el derecho represivo y que en el código de fondo no define el término obsceno. Luego dice que quien reclama esto cuestiona la validez constitucional que tiene el artículo 128 del Código Penal, porque infringe la garantía de la ley previa que está estipulada en el principio fundamental del artículo 18 de la Constitución Nacional, en donde dice que la decisión que se tomó no le concedió ninguna respuesta y tampoco dejó en claro qué quiere decir el término obsceno. Luego continúa diciendo que ignora si lo que dice el fallo ante la valoración personal del pueblo, porque dice que ante una desigualdad de una minoría contra una mayoría, esto significaría quebrantar el principio constitucional del artículo 16 de la Constitución Nacional sobre la desigualdad misma. Luego se nombra que el recurso es precedente porque la sentencia aplicó una ley nacional impugnada por el apelante como inconstitucional, en donde a continuación nombró las consecuencias que da el artículo 128 del Código Penal y dice que la ley previa necesariamente debe comprender en la figura penal el delito de manera clara y precisa. Esto es así ya que pertenece específicamente al Poder Judicial y resulta indispensable la determinación del sentido jurídico de las normas en el caso concreto,
en donde finalmente no resulta admisible el planteo que la defensa realizó en base al artículo 16 de la Constitución Nacional, porque dice que esto no configura ninguna desigualdad que no parte desde el mismo texto de la ley. Por ello, y por lo dictaminado por el Procurador General, se confirma la sentencia apelada.